el señor el Chapo Guzmán. Cuéntanos, Maybor, cómo te pareció esta sentencia dictada en el día de ayer. Sí, buenos días, Sergio, y un gran saludo para toda tu audiencia. Ciertamente, la sentencia de cadena perpetua más 30 años de cárcel solicitada por la Fiscalía del Distrito Este de la Ciudad de Nueva York se cumplió. Eso está ajustado a las normas y pautas de sentencia del gobierno de los Estados Unidos, lo que quiere decir que el juez se fue directo a la línea de sentencias que establecían los 10 cargos por los cuales él fue condenado, que eran de muy alto puntaje, ¿no? Para la gente que no entiende, cada uno de los cargos, y ellos, en el caso del Chapo fueron 10, acumulaban puntos, y probablemente la sentencia de Joaquín El Chapo Guzmán, en el marco de lo que es el crimen organizado y el narcotráfico, sea una de las más elevadas que ha dictado la justicia norteamericana por los cargos peligrosos. Era una industria criminal con más de 30 años, es decir, el cargo más peligroso y que inmediatamente llevaba a cadena perpetua es justamente haber operado esa industria criminal que era el cartel de Sinaloa, pero también se le agregaban otros elementos como lo era el porte de armas para operar esa industria criminal, lavado de dinero, y hay que recordar que durante el juicio nosotros informamos todos los elementos que se presentaron por parte de la Fiscalía para acusarlo no solamente de lo que era el manejo del narcotráfico y haber enviado a los Estados Unidos toneladas de cocaína, de heroína, metanfetaminas, sino también el haber utilizado esas armas para asesinar a sus ayudantes y miembros del cartel, pero también a los enemigos. Lo que indica que pues la sentencia se esperaba y la Fiscalía está muy satisfecha con la decisión del juez Brian Cogan, porque esto es un elemento importante que fue destacado ayer como para tal vez alertar a las organizaciones criminales que envían cocaína y otras drogas a los Estados Unidos de que aquí hay una ley y que se va a cumplir. Ahora, veía la defensa, por supuesto, decir que iba a apelar. ¿Apelar qué? ¿Qué más puede apelar? Ahí no hay nada que hacer, ¿no? Pienso yo. Bueno, Es su es labor, es su importante trabajo. destacar que los abogados lo hacen por lo general para un asunto económico Claro, y es un asunto de compromiso con el cliente. sí. Pero yo he visto casos de narcotraficantes que los abogados apelan para lograr que el recurso entre al Tribunal de Apelaciones, pero por lo general no son aceptados. Entre otras cosas porque los juicios con jurado y particularmente el del Chapo, que tiene 10 cargos criminales de alto calibre, pues no va a ser aceptado como tal. Eso sería más bien un sueño. Sin embargo, para realizar ese tipo de apelaciones, los abogados trabajan muchísimas horas y uno de los principales aspectos, Sergio, que van a tocar en ese recurso de apelación es el hecho de que no se produjo un juicio justo porque una vez que concluyó el procedimiento que finalizó en febrero y que duró 3 meses, hubo un miembro del jurado que accedió a hablar con un medio de prensa norteamericano en el cual pues él informó que al menos 5 miembros del panel de jurados había estado viendo la cobertura del juicio en los medios de comunicación, cosa que estaba prohibida por el juez y que, o sea, lo vimos todos los días, el juez daba instrucciones y decía, las personas que forman parte del jurado no pueden seguir el juicio, puesto que van a tener o van a perder un poco de su parcialidad. Y al haber este tipo de confesiones, pues la defensa señaló ante el juez Kogan que era necesario revisar y de hecho se solicitó un nuevo juicio, que creo que nosotros hablamos de eso cuando se produjo, y obviamente el juez lo negó, señalando que no había ningún indicio de que hubiese violación de la norma y de la instrucción, a pesar de que uno de los jurados, una vez concluyó el proceso, pues decidió hablar e informar que había algunos que hablaban o escuchaban lo que se decía del juicio en algunos medios de comunicación. Maybor, una de las cosas que me llamó la atención de ayer, le dieron la oportunidad, por supuesto, de hablar al señor al Chapo y, y decía el Chapo
que había sido torturado física y emocionalmente. Es increíble, ¿no? Ahí, bueno, yo entiendo, por supuesto, cada ser humano ve el mundo desde su óptica, pero esta persona, después de haber acabado con la vida de muchos, asegura allí que había sido torturado y que además de eso había sido un juicio injusto, un poco lo que pues, comentaba, las pocas palabras que dijo ayer, según lo que comentan pues, los medios de comunicación, ya que ahí no hubo acceso a cámaras. Y decía que había sido la situación más inhumana que le ha tocado vivir en toda su vida. ¿Cómo puede uno reaccionar ante este tipo de comentarios, Mabel, cuando uno es periodista, pero también uno es un ser humano, un ciudadano, y ve cómo un país se destruye, o la juventud de un país se destruye a causa de las drogas? Sí, mira, este aspecto es importante destacarlo porque en el día de ayer lo que se produce es justamente el cumplimiento del procedimiento que le permite al acusado pedir clemencia ante el juez. Eso es más o menos a lo que responde estas palabras del Chapo. Pero a lo largo de todo el proceso, cuando él llegó, puesto que él es un criminal de alto nivel que se había escapado de cárceles de máxima seguridad, a él lo sometieron a un régimen especial de aislamiento en la cárcel donde él se encontraba hasta ayer, que era la del Distrito Sur de Nueva York, que queda en Manhattan. Y allí él empezó a solicitar desde el inicio. Estamos hablando que él fue extraditado en febrero del 2017 y los primeros documentos que se conocen de los abogados señalaban que él no se sentía cómodo, había solicitudes muy específicas, entre las cuales estaba que cuando él salía a hacer ejercicio, por ejemplo, estaba un canal de televisión que siempre es el mismo a la misma hora, donde está Animal Channel, donde a él coincidía con un programa de hipopótamos y tú puedes ver en los documentos oficiales cómo los abogados señalaban eso como una tortura, es decir, que él se sentía torturado porque a la hora que iba a hacer la bicicleta le tocaba ver los hipopótamos en Animal Channel. Y así muchísimo, él decía que como era de estatura muy baja, no podía hablar con los abogados porque las ventanillas de máxima seguridad están hechas para hombres altos, hombres norteamericanos, y él requería que se le comprara una silla con más elevada, de tal manera de él poder ver los documentos y verle la cara a los abogados. Y así sucesivamente pudimos observar cómo él hacía unas solicitudes como particularmente bastante exclusivas para una población penal que está siendo juzgada por unos crímenes tan horrendos. Sí. Pero, como te digo, si reunimos todos los documentos de solicitud donde él denunciaba la violación de sus derechos, mencionaba que era torturado, pues puedes ver, es como una historia de peticiones fantásticas que hasta en el fondo daban risa. Incluso una vez el juez, cuando estaba negándolas, se rió y dijo, usted no está aquí de vacaciones, ¿no? Está aquí porque está siendo juzgado por crímenes de alto nivel, o sea, usted es un líder de una organización criminal, ¿no? No está de vacaciones en Nueva York y no vino a ver la ciudad, ni la nieve, ni el sol. Sí. Y eso pues era un elemento destacado que ayer se resumió en otros aspectos, pues lo que habían ya planteado sus abogados, tanto los que salieron, porque hubo un cambio de abogados a última hora, los que salieron y los que se quedaron, destacaron esos elementos con el ánimo de ablandar la decisión del juez, que ellos sabían por la línea de pautas de sentencia que iba a ser lo que fue, pues es una sentencia ejemplarizante, tal como la calificó el fiscal y el juez, porque él cometió muchos delitos que dañaron millones de vidas de ciudadanos norteamericanos, puesto que es la juventud la que sufrió de las consecuencias de ello, y también pues otros ciudadanos extranjeros, porque hay que recordar que el cartel de Sinaloa fue parte de una guerra de carteles en México donde murieron civiles inocentes por muchos años. Te consulto, Mabel, conversamos, amigas, amigos, con la colega Mabel Petit. El tribunal también le ordenó pagar 12.600 millones de dólares en multa. Esta cantidad de dinero, a ver, por ejemplo, en el caso de la familia de él, ¿cómo queda afectada ante esta situación? Porque, bueno, van a tener que
que pagar por el resto de sus vidas, porque al final es a la familia a la que le toca pagar esa cantidad de dinero. Ayer veíamos a la esposa saliendo del juzgado, de la corte, siendo abordada por los periodistas. Bueno, por supuesto no dijo nada, era de esperar que no dijera nada, pero bueno, sí, muy afectada, y me imagino que la familia quedará muy afectada, digamos entre comillas, porque la cantidad de dinero que se manejó allí es exorbitante, amigo. Sí, mira, importante destacar que estos cálculos del monto, que inicialmente eran 14.000 millones y luego bajó a 12.000 millones, se hacen en base a las negociaciones que fueron logradas probarse dentro del juicio. Es decir, por la cantidad de cocaína que logra probarse como evidencia, wow, y el costo de la cocaína durante esos años en que se realizaron las negociaciones, pues se hace un cálculo especial y es cuando da este monto, ¿no? Hasta el momento que sepamos los periodistas que cubrimos el proceso desde el 2017 en adelante, la Fiscalía de los Estados Unidos no ha logrado ubicar dentro del territorio norteamericano esos montos de dinero, lo que significa que están fuera o están bien escondidos. Los narcotraficantes suelen tener unas caletas muy famosas que por lo general no son encontradas cuando son procesados. Aquí tenemos muchísimos narcotraficantes que han sido sentenciados a pagar un monto de dinero muy elevado y por lo general el gobierno no logra que eso se concrete, puesto que las caletas están en algún otro lugar del planeta y no logran descifrarse con algunas excepciones. Hay un elemento importante y es que Emma Coronel, su esposa, recientemente anunció la apertura de una firma de diseño de modas y unas tiendas en el área de California y también a nivel internacional. Una buena parte de ese dinero que se está utilizando para ello no deja de ser escrutado por la Fiscalía. Lo que quiere decir que cualquier movimiento económico que haga Emma Coronel en los Estados Unidos, hay que recordar que ella es ciudadana norteamericana, ¿ok? Y las dos hijas de Joaquín El Chapo Guzmán con Emma Coronel también son ciudadanas norteamericanas, por tanto, tienen algunos privilegios, pero también son objetos de escrutinio por parte de las autoridades. Claro. Así es que esto va a seguir. Se logró, por ejemplo, ubicar en México, pero motivado a que en México el Chapo Guzmán también tiene cargos criminales, pues eso se lo queda al gobierno de México. Se está logrando ubicar lo de acá, eso creo que va a llevar algún tiempo. Como te digo, en algunas oportunidades no se concreta el pago de la sentencia de dinero, pero obviamente de acuerdo a la sentencia como tal, el Chapo Guzmán va a permanecer de por vida, él va a morir en la cárcel, salvo que haya algún escape de eso fantástico, sí, que no se sabe, ¿no? Exacto, pero él va a estar recluido en una de las cárceles de máxima seguridad en Colorado y de allí hasta donde se sabe no ha logrado escaparse nadie. Así que sería de verdad una leyenda como ha venido siendo en los últimos años, ¿no? Así es. Maybor, agradecido, sí, por este contacto, por darnos detalles de lo que ha sido este caso que Guzmán, que es la vida de los hermanos Flores, por cierto, de los hermanos, de los primos Flores, los sobrinos de la familia presidencial. ¿Qué es la vida de ellos? Ellos están